Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. En este video voy a explicarles cómo armar nuestro propio battery pack haciendo uso de 4 baterías LiPo de 3.7 voltios, 2500 mAh. Estas baterías las hemos visto en un video anterior y no solamente ello, voy a explicarles cómo armar este paquete de baterías, cómo poderlas configurar en serie y lo más importante es que vamos a hablar del módulo protector, cómo poderlo conectar adecuadamente para proteger sobre las descargas, sobre las cargas adecuadas, sobre poder permitir el balanceo del voltaje de carga y descarga de cada una de las baterías. Y aún así, al final del video vamos a explicar este importante dispositivo que nos va a permitir poder alarmarnos ante la presencia de que un voltaje ha superado el umbral de carga o un voltaje mínimo de descarga. Estos dispositivos lo vamos a ver aquí en este video porque van a formar parte después de lo que voy a hacer el Bluetooth Speaker Do It Yourself, que lo voy a ver en la siguiente semana. Así que vamos a la teoría y luego a la práctica. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí vamos a empezar la construcción de nuestro pequeño battery pack con estas baterías Lion 18650 de 2500 mAh a 3.7 voltios. La verdad, ya en el anterior video hemos hablado de este pequeño módulo que es un pequeño módulo de protección para poder proteger nuestra batería Lion. Así que en este momento vamos a armar ya nuestro battery pack, sacado las baterías de manera externa. Y aquí podemos ver que las baterías no tienen un pin específico, digamos, la única forma de poderlo diferenciar de positivo es o sea, si yo quisiera conectarlo a un paquete, a un portapilas, digámoslo así, de 4 baterías 18650, obviamente sería un poco difícil, por lo tanto, como son planas, hay que mejor hacer una instalación especial. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es identificar el polo positivo, que es el de acá, con respecto al negativo, que es completamente plano. Y la idea es poderlas conectar en serie, es decir, el positivo de acá, el negativo, y el negativo tiene que ir conectado al positivo de acá, y así, ¿no? Es decir, vamos a tener que poner nuestras baterías de esta forma para poder armar nuestro battery pack de manera tal de que el positivo va a ir acá, el principal, el negativo se junta con el positivo de la siguiente batería, el negativo de acá con el positivo, el negativo de acá con el positivo y finalmente queda libre el otro negativo. Los extremos, uno es el positivo y otro es el negativo, vendría a ser el voltaje total, en este caso 4.2 por 4, que vendría a ser 16.8 voltios, ¿no? 4 por 4 16 más 4 por 2 8 serían 16.8 voltios. Ojo, el voltaje total no es del de 3.7, sino el voltaje total de carga, en este caso es 4.2 por 4. ¿Ok? Entonces, la intención es ubicar la batería de esta manera, pero antes de ubicarlas, acá hay un tema interesante. Lo que tenemos que hacer es, para poder soldarlo, no lo podemos soldar con un cautín especial de 25 o 30 watts, porque vamos a recalentar demasiado la batería. Como este es metálico, el metal es muy grande, entonces va a ser un poco difícil poder calentar la parte metálica y vamos a recalentar las baterías y las podemos dañar. Para ello, voy a usar una pequeña pistola antigua que tengo hace más de 30 años, me la regaló mi padrino José Sierra de Chiclayo, que en paz descanse, y que en este video estoy haciendo un pequeño tributo a él. La verdad, fue la primera pistola que yo tuve en mi carrera en electrónica. Me costó aprender a soldar, así como a muchos hoy en día. Obviamente ahora ya no me sucede lo mismo porque ya he aprendido, pero bueno, la idea de usar esta pistola de 100 watts o un poco menos es no calentar demasiado, simplemente poner el punto y sacar. O sea, la intención tampoco es agarrar los 100 watts y conectar la punta y dejarlo un buen rato hasta que se caliente. No, señores, podemos dañar las baterías. Entonces la intención es calentar la punta, poner y sacar, estañar, soldar y retirar. ¿Ok? Para ello, antes de todo ello, vamos a usar una pequeña lija. Yo estoy usando una lija de madera. Y lo que vamos a hacer es, vamos a limpiar un poco los terminales positivo y negativa, no mucho, simplemente un poco, ahí, acá lo mismo, el negativo lo mismo, para liberarlo o limpiarlo de las de manera tal de que sea más fácil
que la soldadura y el estaño sea más fácil a que ingrese. Vamos a hacerlo en todas, en las 4. Acá yo ya lo he hecho previamente. Acá también. Y esta cuarta no lo he hecho. Vamos a... La idea tampoco no se trata de completamente desgastar demasiado, simplemente lijarlo ligeramente. Ahí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ubicarlas, pero antes de ubicarlas, vamos a hacer uso de nuestra pequeña cinta con la cual vamos a pegar las baterías, ¿no? El battery pack. Vamos a empezar primero con el positivo arriba, el negativo abajo. Vamos a darle 2 vueltas ahí. Negativo abajo, el positivo arriba, y finalmente el negativo arriba. Ahí. Más o menos sería así. Sale la vuelta. Creo que podría ser ahí. La cinta de papel, pueden usar cualquier tipo de cinta. Ahí. Ok, pues tenemos las 4 ya juntas y ahora lo que vamos a hacer es empezar a soldar. Sabemos, antes de empezar a soldar, voy a mostrarles cómo va a quedar nuestro paquete de baterías. Esto ya lo hemos visto, perdón, en un video anterior, pero más o menos les voy a explicar cómo es la figura. El positivo es el de acá, el negativo la parte plana, digámoslo así. La idea es conectar los cables con las baterías en esta posición de manera serial, de forma tal de que el negativo se conecte con el positivo, el negativo del otro extremo al positivo de la segunda batería, y así, ¿no? Finalmente los extremos queden expuestos. Ahora, ¿cómo van a ir las conexiones? Las conexiones son muy sencillas. Este es más B, el extremo va a ser más B, este otro extremo va a ser menos B, y la unión entre la primera batería del positivo y la segunda, digámoslo así, este es 1, este es 2, este es 3 y este es 4. Entre la 1 y la 2, este de acá va a ir conectado a nuestro protector, en este caso a la posición BH, o sea el cable A, que vendría a ser el cable del color, en este caso azul, que lo va a ver luego. Este es BH, el segundo, que es el de en medio. La posición entre la batería 2 y 3 vendría a ir a la posición BM, y finalmente entre la posición 3 y 4, que vendría a ser el cable rosado, que ahorita se lo voy a mostrar, vendría a ser BL. En otras palabras, lo que yo voy a usar es 2 cables, el rojo y el negro, para los extremos, el más y el menos de la batería. O sea, voy a conectar acá, entre este extremo y este otro extremo, va a ir el positivo y el negativo del battery pack que vamos a armar. Y finalmente voy a también a conectar 3 cables, un cable azul o celeste, como le quieran llamar, un cable marrón y un cable rosado o violeta, como le quieran llamar. Vamos a conectarlo en estas posiciones, ¿no? Ok, ahora sí vamos a empezar
es más o menos la manera como se debe conectar este protector de batería Lion, que ya lo hemos visto en el video anterior, y ahora sí vamos a hacer a cámara rápida la soldadura. Ya sabemos que este es el positivo y por lo tanto, siendo este el positivo, yo lo que necesito es empezar a soldar un cable. Vamos a liberar un poco esto en esta posición. Más o menos yo voy a necesitar esta cantidad de cable. Vamos a cortarlo por acá, y lo que yo necesito es el positivo. Vamos a empezar a soldar acá, pero antes de soldar vamos a estañar. Ahora bien, vamos a empezar a conectar el cable. Al ser este el positivo, va a ir ahí. Perdón. Nos interesa usar esta pistola. Vamos a estañar primero el cable, la punta del cable. Espera que caliente. Ya. Estañamos la punta. Y antes de empezar a soldar, primero lo que tengo que hacer es estañar, en este caso, estañar el positivo de la batería. Utilizo un poco de pasta para soldar. Ojo, tengo que ser rápido, no puedo recalentar la batería. Caliento bien la punta, vamos a esperar a que caliente bien la punta. Ahí. Ahí. Ahora sí voy a empezar a soldar. Ojo. Listo. No caliento demasiado realmente. Eso es todo. Y ahí estamos. Así de simple. Voy a hacer con el negativo a cámara rápida y vamos a ir armando nuestro battery pack.
Pues bien, nuevamente con ustedes, acá tenemos ya nuestro battery pack ya armado, soldado, todos los cables, positivo, negativo, y este vendría a ser BH, BM y BL. Y la intención es conectar nuestro protector de batería Lion de esta manera, pero para poderlo conectar hay que tener cuidado porque este señor tiene unos dispositivos especiales, unos MOSFETs en la parte superior que son refrigerados por unos pequeños agujeros sobre la placa impresa por el recalentamiento. Por lo tanto, nosotros no podemos poner la cinta que voy a usar acá, ni menos tampoco poner silicona. Mucha gente comete el grave error de echarle silicona a las placas de circuito electrónico y pegarlo, y eso es lo peor que pueden hacer porque destruyen las placas electrónicas. El mismo calor de la silicona puede destruir la placa electrónica. Entonces nosotros vamos a usar nuestra cinta que tiene pegamento por ambos lados, una cinta especial que ya todo el mundo lo conoce, pero obviamente no vamos a tapar o cubrir los agujeros, los holes que sirven como disipación de los transistores MOSFET en la parte superior. Vamos a usar la otra parte, la parte de arriba que está desprotegida. Vamos a ponerlo acá, más o menos. Vamos a cortarlo. Primero vamos a cortarlo bonito. Y vamos a ver que sea ahí. De esa manera. Ahí creo que más que suficiente. Retiramos el protector y toda la cinta. Ahí. Ahí vamos a hacerlo. Va a quedar de esta manera. Entonces sobre esto, papel con papel, sobre esto vamos a hacer las conexiones y le vamos a hacer la cámara rápida para no hacer muy largo el video. Bien, para las conexiones más pequeñas y más delicadas, obviamente no voy a usar una pistola de 100 watts que puedo dañar la tarjeta protectora de la batería Lion. Para ello vamos a usar nuestro cautín de 25 watts, que ya lo hemos usado varias veces, así que hay que tener cuidado a la hora de soldar. Ojo, estamos ya teniendo acá voltajes en la batería, ya está entregando voltajes y si hacemos una mala manipulación podemos dañar la tarjeta. Así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Ok, entonces la parte inferior, que es lo que conocemos como la conexión hacia al very low, vendría a ser el cable violeta o morado, que es el de acá. Vamos a conectarlo al very low, pero al BL. Pero antes de ello, lo que voy a hacer es estañar un poco el cable y obviamente también el punto donde voy a realizar el soldado del cable, ¿no? Vamos a estañarlo. Este es el procedimiento de estañado.
ok. Entonces el más inferior, que es el violeta, va a low, al BL, o sea, a este punto. Ahí. Luego al BM va el cable marrón. También hay que tener mucho cuidado porque podemos producir un cortocircuito. Las conexiones son muy juntas. Ese es el problema que yo veo acá. Así que tener cuidado a la hora de soldar. Pues bien, nuevamente con ustedes, acá tenemos ya el producto terminado. La verdad que no fue difícil, pero sí hay que tener mucho cuidado porque estamos ya teniendo alimentaciones. Estas baterías no están descargadas, están cargadas de fábrica y mantenidas con un voltaje, digamos, por redundancia valga la redundancia, de 3.5 voltios aproximadamente cada batería. Entonces, a ponerlas en serie y hacer las conexiones hay que tener mucho cuidado porque nos podemos encontrar con algunos chispazos que obviamente son los voltajes de las baterías. Bueno, el positivo a la B, el negativo acá a menos B. Los dos del centro son donde vamos a conectar la alimentación luego en la siguiente parte del video. Las uniones de las dos primeras baterías van al BH. Las de en medio, las dos baterías 2 y 3, las uniones van al BM, al central. Y finalmente la unión de las inferiores, es decir, del polo negativo con es decir, la 3 y la 4, que vendría a ser el cable de violeta, va al BL. Hasta ahí estamos listos, nuestro battery pack está listo, la verdad que quedó bastante bien, me gustó. Y ahora vamos a meterle fuego ya al voltaje principal para ver cómo se comporta. Continuamos entonces. Pues bien, para nuestras pruebas vamos a usar un pequeño adaptador de una laptop de una marca conocida. Esto nos entrega 19.5 voltios con 3.33 amperios, más que suficiente como para cargar nuestro battery pack. Para ello, este adaptador trae un conector especial que no es fácil conseguir, no es convencional, es un conector distinto a lo que solemos usar nosotros. Son propietarios de la laptop, así que es muy difícil conseguir esto. Y lo que yo tuve que hacer, obviamente, para no hacerme problemas, me compré un repuesto justamente, que es el adaptador que viene en la parte interna, ¿no? Es el cable que viene en la parte interna de la laptop. Acá lo que nos interesa es poder hacer matching entre el macho y el hembra. Y acá en la salida voy a voy a cortar este cable acá y voy a usar, en este caso, los cables para tomar la corriente y el voltaje que nos entrega el adaptador. Esa alimentación la voy a entregar acá al más P y el menos P, lo voy a conectar y ahí es donde voy a empezar las pruebas y la carga de estas baterías. Pues bien, nuevamente con ustedes, acá tenemos ya nuestro battery pack armado con el protector de baterías ya instalado y conectado, todo como lo hemos visto en la sección anterior. Acá hay varias cosas importantes a tener en cuenta. En sí, como lo he dicho en los videos anteriores, cuando he hablado de esta batería LiPo de 3.7 voltios, sobre todo de las consideraciones de seguridad que hay que tener en cuenta, hemos dicho de que cada batería se debe cargar a no máximo de 4.2 voltios. Si bien es cierto, cada batería trabaja de fábrica con 3.7 voltios, su voltaje máximo de carga puede llegar a un total de 4.2 voltios por batería. Y esta misma batería no se puede descargar por debajo de un valor mínimo preestablecido de fábrica, que es de 2.4 voltios. Entonces, si yo tengo un battery pack de 4S, es decir, de 4 celdas o de 4 baterías o pilas,
como le quieran llamar, de 3.7 voltios, yo no vamos a manejar el voltaje en función a los 3.7 voltios, sino en función a la carga máxima de cada batería, en este caso 4.2 por 4. Si tengo 4.2 por 4, tengo un total, al ponerlas en serie, de 16.8 voltios de corriente continua que puedo entregar con este battery pack. Ojo con el detalle, no voy a tener en cuenta los 3.7 voltios, sino el voltaje máximo de carga, en este caso los 4.2 voltios por celda. ¿Ok? Entonces, a lo que iba, ¿no? El voltaje máximo es 4.2 voltios por cada pila y el total vendría a ser 16.8 voltios, y al tener yo cada batería de fábrica, por seguridad no debo permitir de que se descargue por debajo de los 2.4 voltios. 2.4 voltios por 4, que son 4 celdas, 9.6 voltios, que es el voltaje mínimo de descarga que yo puedo permitir. Es decir, si yo hago trabajar este battery pack por debajo de los 9.6 voltios o por debajo de los 10 voltios, esto se va a comenzar a deteriorar con el tiempo y en unos meses las baterías se van a comenzar a destruir. Entonces, resumiendo, en otras palabras, lo que les quiero decir es que este battery pack, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que no se cargue por encima de los 16.8 voltios, 4.2 por 4, 16.8 voltios, y no se descargue por debajo de los 9.6 voltios, es decir, 2.4 voltios por 4, 9.6 voltios. Para ello, si yo no cuento con este protector de baterías, voy a destruir a corto plazo, en 2, 4 o 5 meses, las celdas, y por lo tanto las baterías, la vida útil de la batería no va a trabajar como debería ser, es decir, se va a cortar. Entonces, justamente el protector, este protector que hemos hablado en, el video, en uno de los videos anteriores que he hecho para ustedes, nos va a permitir justamente eso, a permitir, digámoslo así, de que no va a permitir de que el battery pack se cargue por encima de los 16.8 voltios, este battery pack de 4 celdas, y no se descargue por debajo de los 9.6 voltios. Ojo con el detalle, no todos los protectores de baterías permiten pues el voltaje estándar de 9.6 voltios. De repente este de acá llega a un máximo de 10, 10.4, o perdón, mínimo de 10.4 o de 10 según la práctica que yo he realizado, y a partir de ahí desconecta por completo el battery pack. De igual manera, cuando comienza a cargar, este señor no permite cargar por encima de los 16.8 o 16.9 voltios y luego desconecta por completo el battery pack para protegerlo. Este dispositivo de protección es muy interesante porque no solamente va a proteger con las cargas y descargas en los voltajes que les indico, sino también es un protector de cortocircuitos, es un protector de sobrecargas, en fin, tiene varias cualidades importantes que le hemos hablado en un video anterior. Entonces aquí hay un tema interesante que hay que tener en cuenta. Tenemos los bordes a los extremos, el más B y el menos B, que vendría a ser los bordes de la batería. Son dos consideraciones que tener en cuenta: el voltaje de la batería, que está a los costados, y el voltaje de entrada y salida. Ojo con el detalle, el voltaje de entrada y salida vendría a ser el más P y el menos P. Por lo tanto, digámoslo así, va la redundancia, tanto el voltaje de ingreso para cargar como el voltaje que va a entregar el battery pack es la misma conexión. Por eso es que ahí viene el detalle que hay que tener cuidado a la hora de hacer el diseño, sobre todo de los indicadores de carga y descarga, ¿no? En otras palabras, lo que les quiero decir, yo lo que he conectado es cuatro cables, un rojo y un negro, y el otro cable que es para la alimentación. Este es el cable de entrada para la alimentación del cargador de una laptop. Vamos a cargarlo con 19.5 voltios o 19.1 voltios aproximadamente van a entrar para cargar el battery pack, siempre con un voltaje un poquito superior al voltaje total. Si hemos dicho que es 16.8 voltios, yo le voy a aplicar 19 voltios para cargar. La diferencia se va a encargar de almacenar y de distribuir esa carga. Justamente el protector de baterías es el que se va a encargar de que esa diferencia de voltaje no le llegue al battery pack y él lo pueda soportar. Por eso la importancia de los protectores de batería. Entonces la entrada vendría a ser el más P y el menos P, y la salida, que se va a conectar a la carga, es al mismo tiempo el más P y el menos P. Así que hay que tener mucho cuidado cuando hagamos la
conexiones y sobre todo el análisis para la carga y descarga de este tipo de battery pack. Ahora hay que tener en cuenta algunas cosas importantes que justamente en este momento voy a detallar, que es básicamente mientras empecemos a cargar la batería hay que tener ciertas consideraciones, ¿no? Si yo voy a cargar este battery pack, cuando yo empiezo a cargar y conecto la entrada del adaptador de corriente para empezar a cargar los 19 voltios, tanto el voltaje de salida, que es el más P y el menos P, y el voltaje de la batería va a ser idéntico. En otras palabras, si bien yo estoy conectando los 19.5 voltios, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de la batería. Por lo tanto, este voltaje de 19.5 va a caer en la medida que la batería comienza a cargarse. Por lo tanto, a la salida, acá, que es lo mismo de acá, no voy a tener los 19.5 voltios, sino que si la batería tenía 11 voltios o 12 voltios y yo conecto los 19.5 voltios, a la salida voy a comenzar a tener el voltaje de la batería, es decir, de acá, y ese voltaje va a comenzar a incrementar en la medida que se comienza a cargar el battery pack. En otras palabras, mientras se comience a cargar, el voltaje no va a ser el voltaje de entrada, sino el voltaje de carga de la batería. Ese es el primer punto a tener en cuenta. El segundo punto a tener en cuenta es que una vez que esté conectado, cuando ya llega la carga, cuando el battery pack alcanza los 16.8 voltios, o los 16.38 para este caso, cuando alcanza ese voltaje específicamente, lo que hace es que el voltaje de salida se dispara al voltaje de la carga, es decir, el voltaje de entrada de los 19.5 voltios, mientras que el voltaje de la batería se queda a los 16.38 voltios. En otras palabras, lo que les quiero decir es que una vez que se comience a cargar la batería y llegue a su máxima carga, lo que hace el protector, desconecta la batería para protegerla, y la salida, que sale acá, vendría a ser el voltaje de entrada, en este caso los 19.5 voltios. ¿Por qué? Porque la batería ya se cargó al voltaje máximo de los 16.8, 16.38 voltios para este caso, y lo que hace es desconectar la salida del battery pack, y por lo tanto tenemos el voltaje de salida que hay acá, vendría a ser igual al voltaje de entrada del cable de la alimentación del cargador. ¿Ok? ¿Y qué sucede si yo desconecto el alimentador del cargador mientras el battery pack está cargado? Al quitar yo la alimentación, el sistema protector lo que hace, la salida vendría a ser igual al voltaje de la batería. Por lo tanto, si yo tengo 16.8 o 16.38 voltios, ese voltaje va a comenzar a decaer en la medida que el battery pack se comienza a descargar, y cuando comienza a decaer, obviamente el voltaje va a ser menor, va a pasar de 16.8, va a pasar de repente a 11 voltios, y cuando llegue aproximadamente a 9.6 voltios o 10 voltios, automáticamente el protector de batería lo que va a hacer es desconectar el battery pack para que no se destruya la batería, y lo que hace es apagar el sistema automáticamente. ¿Por qué? Porque al no tener conectado el cargador, el protector lo que hace es desconecta la batería y la salida la manda a 0 voltios. Y por lo tanto a la salida yo no tengo nada, y obviamente el equipo que estoy alimentando se va a desconectar. Es así como funciona este maravilloso circuito. Es un circuito muy importante, muy trascendental para proteger la vida útil de las baterías. Lo voy a repetir, hay que tener mucho cuidado, hay que saber, señores, hay que tener en cuenta la teoría y la práctica. No podemos simplemente conectar una batería o un arreglo de baterías a la alimentación del voltaje total de las baterías y con eso es suficiente. No, señores, al tratar de manejar baterías LiPo hay que tener en cuenta esa consideración que lo estoy diciendo en estos momentos. No más de 16.8 voltios como máximo de carga y no menos de 9.6 voltios como mínimo permitido para la descarga. En función a esto, teniendo en cuenta estas consideraciones técnicas, es un poco difícil poder llegar a entender cómo es que podemos tener un visualizador de que una carga o una descarga. Por eso justamente este tipo de dispositivos no trae un indicador de carga y un indicador de descarga. Entonces ese es uno de los puntos débiles de este dispositivo, de este protector de baterías, porque no nos indica el momento en que la batería se llegó a cargar por completo o se llegó a descargar al mínimo permitido de 9.6 voltios.
Por lo tanto, eso es un punto flojo de este dispositivo o de este componente, y para ello yo no me hice problemas porque iba a ser un poco difícil de diseñar. Tenía dos opciones: o diseñar la parte electrónica para poner un indicador de que un LED se encienda cuando el battery pack se cargó al 16.8 voltios, o un indicador de que otro LED se encienda de otro color cuando llegue a un mínimo de 9.6 voltios. Se podía haber hecho, sí, pero era complicado por esto justamente, el más P y el menos P, ya que la entrada y la salida es la misma. Entonces yo no me hice problemas, y para ello, para poder saber cómo detectar o cómo saber si la batería realmente está cargada o no al máximo, hice uso de este dispositivo, que es bastante interesante. Es un display que me llegó hace unos meses, cortesía de una empresa china, que no voy a decir su nombre, y esa empresa china me lo envió, y este producto es un display indicador del voltaje de entrada, del voltaje de salida, que vendría a ser lo mismo, y no solamente ello, me permite medir la corriente de carga máxima que estoy en ese instante de tiempo consumiendo, me permite medir la potencia de la carga a la cual estoy conectado, y no solamente ello, sino también la potencia efectiva en watts hora. Esta es una pantalla muy interesante. Esta pantalla, que lo vamos a ver ahorita en un momento, la parte práctica, me permite conectar. Tengo acá las conexiones. En la parte central puedo conectar la corriente de entrada, permite trabajar desde 6.5 voltios hasta 100 voltios como máximo de entrada, y con una corriente máxima de carga desde 0 hasta 20 amperios. Es decir, puede trabajar hasta con 20 amperios con una carga que soporta hasta 20 amperios. La verdad que es muy interesante, y yo, para no hacerme problemas obviamente con el indicador de que del battery pack cuando se cargó y se descargó, voy a hacer uso de este display, que lo vamos a ver luego en la siguiente parte del video, porque voy a indicarle otra cualidad importante que tiene esta pantalla, que no solamente me permite medir el voltaje, la corriente y la potencia consumida de la carga, sino también me va a permitir setear con este botón, que es un botón que se presiona, y al presionar yo puedo setear un voltaje mínimo y un voltaje máximo, y setear una alarma en ambos voltajes, tanto en el voltaje máximo como en el voltaje mínimo. Por lo tanto, yo voy a conectar esto a la configuración siguiente para mi Bluetooth speaker, que lo voy a ver después en otro video, y con este dispositivo yo voy a poder saber, lo voy a setear de cuando llegue, cuando sobrepaso los 17 voltios, yo ya sé que me va a comenzar a blinkear la pantalla, se va a encender y apagar las luces de esta pantalla, indicándome de que el battery pack ya se cargó al máximo de voltaje, y por lo tanto yo ya necesito desconectar el cargador de baterías, porque la batería se cargó al máximo. Cuando comience a linkear y me indique un voltaje superior a los 16.8 voltios o a los 17 voltios, que es más o menos el voltaje máximo que se tiene que cargar. Y no solamente ello, cuando la batería se comience a descargar y esté sola, sin el cargador obviamente, la batería se va a comenzar a descargar, y cuando llegue a un voltaje de 10 voltios, yo le puedo decir de que comience a blinkear la pantalla, indicándome de que la batería está a punto de morir y que el equipo se va a apagar, porque se está autoprotegiendo el battery pack. Ok, eso lo vamos a ver luego en esta sección del video. Este dispositivo es muy importante porque nos va a permitir conectar una entrada y una salida y ver los consumos de la carga que tenemos conectada. Lo vamos a ver luego en la siguiente sección del video. Continuamos. Pues bien, hay algo importante que no les había dicho en la sección anterior, algo que hay que tener en cuenta, sobre todo con estos módulos que les decía que nos van a permitir proteger las baterías LiPo. No solamente es todo lo que ya les he explicado, sino también nos va a permitir cargar de manera homogénea cada una de las celdas, es decir, cada una de las baterías de manera individual. Aquí es un pack en serie, celda por celda, pero el mismo módulo protector es un balanceador, es decir, nos va a permitir cargar las baterías a un valor estable, y no solamente que sea estable, sino muy parecido celda por celda. En otras palabras, lo que les quiero decir es que vamos a medir el voltaje de celda por celda para ver si realmente es cierto lo que les estoy indicando. Para ello vamos a darle luz al multímetro. Ahí vamos a ver el voltaje de la primera celda,
3.953, el de la segunda, 3.96, van por ahí, el de la tercera, 3.957, muy parecida a la primera, y la cuarta, 3.955. Como se dan cuenta, está dentro del rango muy parecido los voltajes de cada una de las celdas. Justamente de eso se trata este módulo muy importante, porque no solamente es todo lo que ya les he explicado, sino que también nos va a permitir balancear la carga, y no solamente la carga, sino también la descarga. Es decir, cuando comience a descargarse, cada una de las celdas la va a tratar de descargar de manera homogénea, muy idéntica al resto. Ahora, si tengo aproximadamente, como le dije, cada una de las celdas a 3.95, 3.96, voy a tener un voltaje total, que es el voltaje de la batería, de aproximadamente 15.932 voltios, ¿no? Que es el voltaje máximo que está en estos momentos, porque la batería, el battery pack, ya se ha estado descargando. El máximo es 16.8. Ok, esta es la parte que les quería mostrar. Ahora sí, les voy a mostrar nuestra otra estrella. Como les dije en la sección anterior, vamos a poner esto por acá, nuestra otra estrella, que es el display, ¿no? Como les comentaba, vamos a poner el multímetro en otra sección para poderlo poner al costado, el display. Y como les decía, este display es importante porque nos va a servir para poder determinar y saber la cantidad de corriente, de potencia y el voltaje consumido sobre una carga. En este caso la carga va a ser mi Bluetooth speaker, que es el siguiente proyecto que lo vamos a ver luego en unas semanas aquí en mi canal. Básicamente con esta parte que ya he solucionado del proyecto, yo ya estoy listo para poder implementar el Bluetooth speaker do it yourself, para que ustedes los puedan hacer en casa. Ok, con este display, como les decía, al no tener esto un indicador de carga y descarga, con el display vamos a verlo. Entonces, la única desventaja que he visto acá con este display es que el voltaje no es exacto. Es decir, si bien es cierto, yo acá tenía un voltaje, a la hora de que yo conecto este display, hay una diferencia de aproximadamente 0.54 voltios, o sea, un poquito más de medio voltio. Pero bueno, no es mucha la diferencia, lo importante es que haga su trabajo realmente. Entonces, voy a conectar la salida del battery pack, por acá va la entrada para el cargador, esta es la salida, que va en paralelo a ambas. Voy a conectar a la carga, en este caso a la entrada del display, para medir el voltaje. Y ahí podemos observar que estoy teniendo aproximadamente 16.57 voltios, ¿no? En el otro era 15.9, me parece, y acá tengo 16.58. Hay un promedio de 0.55 voltios, un poquito más de medio voltio de diferencia. Pero bueno, no es mucho. Lo importante es que, como le digo, haga su trabajo realmente y que la corriente me la mida, y la potencia. No solamente puedo medir el voltaje que aplico a la carga, que es el voltaje de entrada, que es el mismo que va a aplicarse a la carga, voy a poder medir la corriente que consume la carga. Eso lo vamos a ver ya después, cuando hagamos la construcción del Bluetooth speaker. Vamos a ver el voltaje de ambos, me va a dar la potencia en watts. Yo he llegado a medir hasta 10 watts de potencia eléctrica consumida del Bluetooth speaker a máxima carga de sonido. Y finalmente aquí hay un tema interesante, es la cantidad de corriente que yo he consumido con el equipo encendido. En este caso yo lo estuve trabajando ayer y he consumido en un promedio de 1 hora y media aproximadamente 2 watts por hora de energía consumida. Ahora, no solamente ello, como les decía, a este dispositivo tiene un pequeño botón acá, y yo presionando el botón puedo setear los niveles de voltaje. Ahí lo presiono y lo sigo manteniendo presionado. Puedo ya lo reseteé, presiono set. Ahí yo, cuando suelto, yo ya puedo setear el nivel de voltaje máximo y el nivel de voltaje mínimo. Por ejemplo, yo le puedo decir que sea 10.4 o 10.5 voltios el voltaje mínimo. Yo le voy a decir que sea 10.4. Ahí, si espero, solo va a saltar a la siguiente posición.
Ya yo le puedo decir que el voltaje mínimo no sea 9 sino 10. Voy cambiando. Ahí se me fue. Ahí. Espero. Va a saltar al otro número. El 1. Y ahí. Si yo deseo que no cargue a los 18, sino a los 17, lo voy modificando y que el voltaje máximo sea de 17.1 voltios, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? 17.1 voltios, el voltaje máximo, que me alerte cuando llega a 17.1 voltios y que me alerte cuando el voltaje decae por debajo de los 10.4 voltios. Paz. Prácticamente con el PAS yo ya le estoy indicando de que setee los niveles máximo y mínimo de voltaje, y de esta manera cuando el voltaje llegue a un cierto nivel obviamente va a comenzar a blinkear. Vamos a hacer la prueba en estos momentos. Por ejemplo, tengo un voltaje de entrada de 16.56. voy a decirle que el voltaje de entrada máximo permitido cuando llegue a 16.56, vamos a ponerle 16.56 para que vean cómo linkea. Vamos a hacerlo ahí, ahí. Ahí, que sea 16, vamos a ver, ahí. Este de acá no me interesa, yo quiero que quede ahí. Mantengo presionado por un tiempo hasta que pase a paz, y ahí comienza justamente lo que le decía. Ya sobrepasó el límite y me está alertando que ha sobrepasado los 16.5 voltios y me comienza a linkear la imagen, ¿no? En este caso la pantalla. Este es un indicador que me va a permitir a mí saber si la batería está cargada a un voltaje máximo o un voltaje mínimo de descarga. De esta manera yo voy a setear mi battery pack con mi Bluetooth speaker para poder saber y tener un conocimiento exacto de que realmente puedo entender si la batería se llegó a cargar adecuadamente o no. Pues bien, hasta aquí este video. Espero que el video haya sido de su agrado. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. Este es un video muy interesante porque nos va a permitir a nosotros poder entender los conceptos de cómo cargar adecuadamente una batería y cómo descargarla, y sobre todo, aún más importante, teniendo o haciendo uso de un módulo balanceador, un módulo protector y un módulo de carga y descarga como el que les he mostrado aquí en este video. Gracias por su atención y los espero en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología. Permiso.